Bendito sea el Señor. Amados hermanos, en este día tenemos un tema y se llama características de un cristiano. Características de un cristiano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias por este privilegio tan grande que tú nos concedes una vez más, Padre, de estar delante de tu santa y divina presencia, junto con mis amados hermanos, tus hijos amados. Aquí estamos, Señor, con hambre y sed de tu palabra, para ser alimentados por el Espíritu Santo. Padre, háblanos, Señor, y enséñanos las características que tenemos que tener cada hijo tuyo, Señor. Porque si no tenemos estas características, todavía no somos hijos tuyos, estamos en proceso. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender nuestra responsabilidad, que tú ya hiciste todo. Tú ya moriste en la cruz del Calvario por nosotros. Resucitaste, estás ahora sentado a la diestra del Padre en el cielo. Ahora nos toca a nosotros llenarnos de todas estas características para ser realmente un hijo tuyo, un verdadero cristiano. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Características de un cristiano. Bendito sea el Señor. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos nos conocerán, ¿verdad? Y por los frutos es que se conoce al cristiano. Nosotros podemos decir todo el mundo, somos cristianos, yo creo en Dios, ¿sí? Hasta el diablo cree. Pero el diablo no tiene las características de los hijos de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios, lavados con la sangre de Jesucristo. Entonces tenemos la obligación de tener estas características que exige nuestro Padre Celestial. Veamos en Mateo, capítulo 7, versículos 16 al 20. Aquí la palabra de Dios nos va a enseñar, nos va a ubicar en el sentimiento, en el corazón de Dios que tiene para nosotros, sus hijos. Mateo, capítulo 7, versículos 16 al 20. Y si no lo puede encontrar, pues escúchelo. Bendito sea el Señor. Y dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dice el Señor. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos malos, dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Amados, nuestro fruto, nuestro testimonio de vida nos identifican si somos cristianos o no. Si somos cristianos de boca o de corazón. Porque una cosa es ser cristiano de boca y otra de corazón. El Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es triste, que el Padre Celestial nos diga a nosotros, tú me amas de boca, pero tu corazón no está para mí. Yo no vivo en tu corazón, vivo a veces en tu boca cuando me necesitas nada más. Pero tu corazón, tu intimidad, tu relación conmigo no existe. Y Dios, como nuestro Padre y que amoroso que es, Él quiere que nosotros aprendamos a tener esa relación e intimidad completa con Él. Que nosotros le podamos decir Padre, no Dios, sino Padre. Tenemos esa confianza de acercarnos al Padre y Él nos pueda responder como a hijos. Porque cuando nosotros ocupamos la posición de hijos de Dios, Él puede ocupar la posición de Padre. Pero si nosotros no ocupamos nuestra posición de hijo, Él ocupa la posición de Dios, no de Padre. Porque una cosa es ser Dios, otra cosa es ser Padre. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que tengamos esa característica de acercamiento, de amor hacia nuestro Padre Celestial. Ya no decirle Dios, Dios mío, decir Padre, hay más confianza, hay más seguridad. Claro, hay muchos dioses en el mundo. El diablo es el mundo, el diablo es el rey de este mundo.
el Dios de este mundo. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Entonces veamos una de las características, un nuevo nacimiento. Porque como viejas criaturas, nacimos del vientre de nuestra madre. Somos de carne. Entonces, pero ahora en Cristo tenemos que tener un nuevo nacimiento. Veamos en San Juan capítulo 1 del 12 al 13. San Juan capítulo 1 del 12 al 13. Y aquí nos vamos a comenzar a identificar ya con el Señor, como hijos que somos. Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Y dice así: mas a todos los que le recibieron, los que aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién nos ha hecho hijos de Dios? Dios, pues. Él, nuestro Padre. Nos creó, nos adoptó, nos engendró como hijos. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya no somos el producto de papá y mamá solamente. Ahora somos el producto de que Dios nuestro Padre nos engendró. Nos dio su naturaleza divina. Tenemos el amor, la fe. Tantas cosas que tenemos nosotros ahora en nosotros. ¿Por qué? Por el solo hecho de haber aceptado al Señor Jesucristo de corazón y vivir para Él. Entonces somos hijos de Él. Para llegar a ser hijos de Dios, amados, debemos recibir a Cristo en el corazón. En el corazón. Primer paso, arrepintiéndonos de nuestros pecados y confesando con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Señor quiere decir nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Dios, nuestro jefe. Veamos más adelantito en Juan mismo capítulo 3 del 1 al 6. Aquí el Señor nos cuenta esa historia para relacionarnos con el nuevo nacimiento. Y dice aquí, ¿lo tienen? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, era un maestro de la ley. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí le habló del nuevo nacimiento, de nacer en Cristo, de ser engendrado por Dios Padre. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba entendiendo carnalmente, físicamente las cosas. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo. No creía en Jesucristo como su Señor y Salvador, solamente creía como maestro. Era una diferencia. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, que es del agua de la palabra y del Espíritu, el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, de papá y mamá, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu de Dios, espíritu es. Cambia otra persona. Nicodemo era un maestro bíblico de Israel y vino a buscar al maestro de los maestros, al maestro celestial. Y Cristo le habló del nuevo nacimiento para poder entrar en el cielo. Porque ese es el propósito de Cristo. Él vino a salvarnos. Tuvo que morir para eso.
Y no solamente a salvarnos, sino que Él a enseñarnos el proceso de salvación, el proceso de nacer en Dios, el proceso de crecer, el proceso de alimentarnos, el proceso de aprender a caminar, a comportarnos. Todo eso el Señor vino a enseñarnos. Pero nosotros llegamos a la iglesia y en la iglesia no le enseñan nada. Y entonces pasa tantos años sentado y no aprendió nada. No se identificó con su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque solamente fue nacido de carne y no del Espíritu Santo. Entonces hay de diferencia. Una cosa es nacer del Espíritu y otra cosa es nacer de la carne. Una cosa es creerle a Dios y otra cosa es obedecerle. ¿Sí? Entonces, muchos creemos en Dios, pero el problema es que no lo obedecemos. Ahí está la diferencia. Y eso es lo que trata el Señor de enseñarnos para que le podamos entender, para que le podamos conocer y le podamos obedecer. ¿Y quién es el beneficiado? Nosotros. Dios no. Dios sigue siendo Dios. Pero nosotros, si aprendemos a ser hijos de Dios. Y tenemos la bendición de Dios. La salvación, la salud, todas las bendiciones y la salvación eterna con Él. Que es algo maravilloso. Eso no se compra con dinero. Sí, amados. Entonces veamos aquí en Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23. ¿Lo tienen? Mateo 7, del 21 al 23. Mire. Por eso que el Señor aclara y nos educa con claridad aquí en su palabra. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, Dios mío, entrará en el reino de los cielos. No todo, dice. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo vamos a aprender a hacer la voluntad de Dios si no lo conocemos? Si nunca abrimos la Biblia, o casi nunca. Si no estudiamos, si no conversamos con Dios. Aquí está la voz de Dios. Este es el libro. Él se comunica con nosotros a través de la Biblia. No solamente le conocemos a Dios a través de la palabra escrita, sino que Él nos habla. Cuando usted tiene la confianza, la seguridad, esa intimidad plena con Dios, usted escucha claramente la voz de Dios en su espíritu. No aquí, no en los oídos, sino adentro en su corazón, su espíritu, su alma. Escucha lo que el Espíritu está diciendo. Nos da las órdenes. Nos da, y todos nosotros, ustedes también han sentido que el Señor dice, coge la Biblia. Y usted se hace el que no entiende y prende el televisor. O va al teléfono. No. Ni el teléfono ni el televisor le van a comunicar con Dios. De la única manera que nos comunicamos con nuestro Padre Celestial es a través de su palabra escrita. Para eso Él nos dejó. Este es el libro de instrucciones. Esto nos enseña a caminar en el camino de Dios. Todos los libros del mundo nos enseñan a caminar en el mundo. Usted va a la universidad, un intelectual, aprende muchas cosas y son buenas. Pero lo mejor de lo mejor está aquí. Y usted primeramente se relaciona con Dios, adquiere la sabiduría de Dios, usted está capacitado para ser un intelectual también. Porque tiene la sabiduría de Dios, que es superior a la sabiduría humana. Entonces, ¿cuántos beneficios nos perdemos nosotros? ¿Por qué? Por no conocer a nuestro Padre Celestial. Y le queremos a un Dios lejano. No. Él quiere estar
cerca de nosotros. Cuando usted ama la palabra, Él dice que Él vive dentro de nosotros. De hecho, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros cuando nosotros obedecemos la palabra. Porque hay cristianos que dicen, no cuidan su templo, el Espíritu Santo. Entonces, hacemos cosas incorrectas con nuestro cuerpo. Pecamos. ¿Y qué hacemos? Alejamos al Espíritu Santo, se contritó, se va. Entonces, por eso nosotros tenemos que, cuanto antes, arreglar nuestra vida con Dios y decirle, Padre, yo quiero ser tu hijo, de verdad, de verdad. Ayúdame, guíame a obedecerte. Enséñame. Entonces ahí el Señor va a decir, bueno, coge la Biblia entonces para enseñarte. Porque aquí está el libro de instrucciones. Usted compra un artefacto eléctrico y ¿qué hace? Va a ver el manual. Porque si usted se cree tan inteligente, va y lo quiere armar, quiere sacarle 100% provecho a eso lo que compró. Si no lee el manual, lo puede hasta quemar el artefacto. Pero así mismo nosotros. El Señor nos dejó estos libros de la Biblia. Aquí nos instruimos, aquí nos educamos y aquí aprendemos a conocer a nuestro Padre Celestial. Bendito sea el Señor. Entonces vemos aquí que una de las otras características es aprender a hacer la voluntad de Dios. Ya vimos, no todo el que dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad de Dios. En la oración del Padre Nuestro, que dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, venga a nosotros tu reino, ven a reinar en mi vida. Hágase tu voluntad en mi vida, como se hace la voluntad, como hacen la voluntad en el cielo los ángeles, la voluntad de Dios. Entonces tenemos que aplicar esa palabra para nosotros. Veamos en Gálatas 5, 16 al 15. Gálatas 5, 16 al 15. Aquí vamos a ver los frutos que tiene el cristiano espiritual, el que anda guiado por el Espíritu Santo, y el fruto y los frutos de los que no andan con el Espíritu Santo, sino que andan en la carne, dejándose llevar por su característica de carnal, ¿sí? Emociones y tantas cosas. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? En el Espíritu Santo. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Si usted, amado hermano, no se deja guiar por el Espíritu Santo y no anda dirigido por el Espíritu Santo, déjeme decirle, va a andar en la carne. Porque hay dos. El Señor mismo dijo, ya leímos en Juan 3, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Chocan, son enemigos. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Queremos hacer lo bueno, queremos hacer lo que a Dios le agrada. Pero la carne nos dice, no, tú estás cansado. Mañana hable de la Biblia, mañana oras. Hoy estás cansado, has trabajado mucho. Ahí está, la carne. La carne quiere controlar a lo espiritual. Cuando lo espiritual debe controlar la carne. Porque es más fuerte. Es de Dios. Pero nosotros le damos más importancia a la carne. ¿Por qué? Porque todavía no nos identificamos, no nos dejamos guiar plenamente por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Entonces, el verso 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley.
La ley ceremonial, la ley de las ceremonias, sacrificios, a esa ley se refiere. Ya no estamos en la dispensación de la ley. Ahora estamos en la dispensación de la gracia, de la fe, de la obediencia a la palabra. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí vamos a ver las obras de la carne. Los frutos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, aquí está, el fruto que debemos tener nosotros, porque ese es el fruto que nos da el Espíritu Santo, es amor. Cuando somos hijos de Dios, ya nacidos del Espíritu Santo, ya somos nuevas criaturas. Entonces, esto es lo que tenemos que tener. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Ya no nos acusa nada. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Vemos la diferencia, hermanos, aquí de dos cristianos. Porque esto pasa en la iglesia. Porque este libro es para la iglesia. El mundo no. Para el mundo no, porque el mundo no entiende. Esto es para nosotros. Y Dios está hablando a su iglesia. En la iglesia hay dos grupos. Y entonces aquí nos está hablando a los dos grupos. Y nosotros pues tenemos que identificarnos con el grupo espiritual porque no somos nacidos del Espíritu ya. Los frutos del cristiano carnal son enemigos del Espíritu Santo. Enemigos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Él no puede soportar tanta majadería que nosotros hacemos con nuestro cuerpo. ¿Acaso Dios no ve? Dios no está en el cielo, pero mira todo. Y si somos cristianos, está aquí dentro de nosotros. Mora dentro. ¿Y cómo no nos va a ver? Está viendo. No le podemos engañar. Sí, amados. En cambio, los cristianos espirituales dan frutos espirituales que agradan a Dios y a nosotros mismos. Y heredamos el reino de Dios. Porque no hay cosa más linda, hermanos, cuando nosotros obedecemos al Señor. ¿Y cómo nos sentimos? El Señor nos hace sentir ese sentimiento tan agradable, tan confortable. Y nos sentimos tan bien con nosotros mismos. Y decimos, gracias, Señor, me siento gozoso. ¿Por qué? Porque hemos obedecido al Señor. Pero cuando hacemos lo contrario, también nos sentimos. La conciencia, el Espíritu Santo nos da convicción que hemos hecho mal, que estamos haciendo mal, que estamos haciendo las cosas a medias. Estamos viviendo un medio cristianismo. Estamos adquiriendo una media salvación, una media esperanza, una media bendición. Y Dios no quiere eso. Dios quiere darnos todo. Todo. Porque todo lo que es de Dios es nuestro. Porque es nuestro Padre. Somos herederos de Él. Pero tenemos que hacer méritos, teniendo las características de un hijo de Él. Veamos en Romanos 8, 5 al 14. Romanos 8, 5 al 14. Bendito sea el Señor. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, mis amados. Romanos 8, 5 al 14. Y dice así.
Y dice así, porque los que son de la carne, los cristianos carnales, piensan en las cosas de la carne. Carne y carne y carne. No es que van a comer bistec, no. Sino que van a agradar a la carne. La carne quiere esto, toma. La carne quiere ver esto, toma. No. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu Santo, de las cosas del Espíritu de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte espiritual, separación de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden, porque la carne es esclava del pecado, pero el Espíritu no. El Espíritu es libre, por eso nosotros tenemos que vivir conforme al Espíritu para ser libres. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible, no pueden. Mas vosotros no vivís según la carne. Estoy hablando a la iglesia, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿O ya lo hemos alejado con los pecados? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, por descuidado, no es de Él. No somos de Cristo. Estamos fuera de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de carne, este cuerpo físico, en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia, de la palabra de Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, que es el Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Él vivifica nuestro cuerpo enfermizo. Él vivificará también, nos dará vida en el otro cuerpo, cuando el Señor venga a levantar su iglesia. Nos va a dar un cuerpo glorificado. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. La carne no nos ha salvado. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando habla aquí de esta muerte, moriréis o viviréis, se está refiriendo espiritualmente. Morir espiritualmente quiere decir quedar separado de Dios. Y si quedamos separados de Dios, ¿con quién estamos unidos? Con el diablo. Estamos en peligro. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a vivir cerca de Dios, de nuestro Padre. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Los que no son guiados por el Espíritu Santo no son hijos de Dios. Nos dice a la iglesia. Entonces, tenemos que ponerla, tenemos que reaccionar, hermanos, y ver en qué grupo estamos. Otra característica es un crecimiento. Porque cuando nacemos del vientre de la madre, ¿qué hace el bebé? Crece. Y si no crece, ¿qué pasa? Es anormal, pues. Tiene que crecer. Asimismo, espiritualmente en la iglesia. Viene a Cristo, usted tiene que crecer, pues, en conocimiento. Si no crece, entonces está perdiendo el tiempo. Debemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, instruidos por nuestro Maestro, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. ¿Sí? Él tiene que enseñarnos. Veamos en Efesios
4:13 al 17. Efesios 4:13 al 17. Para eso es la instrucción bíblica, hermanos. Para esto es la Biblia y el maestro que se llama Espíritu Santo, que tenemos que aprender a usarlo. Si usted como estudiante no le pregunta a su maestro, no aprende nada. Y dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que llegar por el conocimiento de la palabra a la unidad de la fe, a tener la misma fe de Dios, todos. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ser obediente. ¿Qué era Cristo? ¿Cómo estaba Cristo? ¿Cuál era la característica de él aquí en la tierra? Él fue obediente, humilde, manso, santo, todo lo hizo perfecto al Señor. Entonces, eso es lo que quiere el Señor, que a través de la palabra, a través del conocimiento de la palabra dirigidos por el Espíritu Santo, nosotros también lleguemos a esa estatura de Cristo, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de toda enseñanza que nos enseñe cualquiera, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, la verdad bíblica, lo que dice aquí, esto es la verdad. Esta es la verdad. Fuera de este libro no hay verdad. Todo es imitación a la verdad. Pero la verdad está aquí, la palabra de Dios. Repito el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Él es nuestra cabeza. Él piensa por nosotros. Él nos gobierna. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, toda su iglesia, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y comparado a nuestro cuerpo, ¿cuántas piezas tiene nuestro cuerpo? Muchísimas. Pero todas pertenecen al mismo cuerpo. Y todos son guiados por el cerebro. Nuestro cuerpo humano. Pero aquí bíblicamente tiene que guiarnos Dios. Él, Cristo, es la cabeza de la iglesia. Dice, propia en cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Esto pues digo, dice, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que no debemos ser como niños fluctuantes, engañados por falsas doctrinas, engañados por nosotros mismos. ¿Qué es lo peor? Que nos creemos cristianos y no lo somos. Nos creemos que estamos en santidad y todavía nos falta mucho. Todos tenemos errores. Todos. Pero nuestra responsabilidad de ir perfeccionándonos. Amén. Con la ayuda de Dios. Para eso es la palabra. Para eso es el Espíritu Santo. Dios quiere hijos santos. Amén. Él dijo, sé santo porque yo soy santo. Si nuestro Padre es santo, nosotros que los hijos tenemos que ser santos también, pues. Pero si el padre es un delincuente, los hijos también tienen que ser delincuentes, pues. Pero en este caso Dios es santo. Bendito sea el Señor. Si no afianzamos en la palabra de Dios escrita, ayudados por el Espíritu Santo, nos tenemos que afianzarnos, hermanos. Veamos en Colosenses
1:10. Colosenses 1:10. Bendito sea el Señor. Aquí nos da el consejo. Porque la Biblia está llena de consejos para nuestro beneficio. Colosenses 1:10. Y dice así: para que andéis como es digno del Señor. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. A Dios le interesa. ¿Cómo? ¿Qué nos identifica a nosotros? El fruto. Dando buen fruto. Buen testimonio. Sí, hermanos. Para vivir como un verdadero cristiano, dando buen testimonio. Ahora, vamos a ver en Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Estamos hablando de crecimiento. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Entonces aquí, ¿qué nos da? Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual de una madre que da luz, ¿cuál es? La que da su seno. La leche espiritual de la Biblia, ¿qué es? La palabra de Dios escrita. Porque esa no tiene ninguna alteración. Usted la lee con sus ojos y, eso dice. Pero si yo le trato de enseñar algo o compartir con algo con usted de la palabra y no está aquí, entonces ya es adulterada. Y eso es lo que muchas iglesias hacen. Adulteran la palabra y le dan la opinión del pastor. Aquí el pastor no pinta para nada. El pastor es un servidor que está compartiendo lo que Dios dice que diga, basado en lo que dice la palabra. Pero desgraciadamente, en muchas iglesias es lo contrario. Y ahí están contentos, porque están viendo cosas, oyendo cosas que quieren escuchar al oído. Pero el cristiano que es espiritual, si no escucha la palabra de Dios, no se siente bien. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Alimentarnos de la palabra. Para crecer saludables en Cristo, debemos alimentarnos todos los días de la palabra escrita para crecer para salvación. Para crecer para salvación, no para vivir engañados, no para vivir mediocremente, no para vivir dando malos frutos. Porque si damos malos frutos, entonces somos árboles malos, cristianos malos. Entonces ya no dejamos cristianos, porque no debe haber cristianos malos, porque Cristo es bueno. Bendito sea el Señor. Vamos a ver en 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18, ya que estamos cerquita por allí. 2 de Pedro 3:18. Y dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que tenemos que crecer, en la gracia, en el regalo, y el regalo de la salvación, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, conocerlo a Él. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso dice la palabra, hermanos. Qué lindo es el Señor. Debemos crecer en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Tenemos que crecer. Si no crecemos, nos quedamos enanos espirituales. Y el enano espiritual es derrotado. Es menospreciado. Usted ve en la calle un enanito y usted no lo admira. Pobrecito, se quedó chiquito. No es que lo marginemos, pero
Nos da pena, nos da lástima. Ay, qué pena, se quedó chiquito. Sí, hermano. Ahora, otra característica, una nueva vestidura. ¿Cómo nos vestimos ahora? Y no se refiere a esta ropa, no solamente a esta ropa. También tiene que ver algo, porque tenemos que vestir adecuadamente, al menos las mujeres, decentemente. Pero la vestidura, vamos a hablar de la vestidura espiritual, la que nos interesa. Efesios 6 del 10 al 12. Efesios 6 del 10 al 12. De nuestra vestidura depende mucho, hermanos. ¿Cómo nos vestimos? Pero aquí, bíblicamente hablando, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos fortalecemos con el poder del Señor? Vestíos. Aquí está la respuesta. Vestíos de toda la armadura de Dios, de toda la palabra, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los aires. Porque en los aires están los demonios, las fuerzas demoníacas, nuestros enemigos. Nuestra fortaleza, amados hermanos, en el Señor es vestirnos de toda su armadura, de toda su palabra, para poder luchar contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. A veces en el hogar hay problemas, en todo hogar hay problemas. Pero no es la persona, sino que es el enemigo, ese mal pensamiento del enemigo se metió en esa persona y esa persona quiere hacer la guerra en la casa o en el trabajo, donde sea. Su lucha no es contra personas, hermano. Nuestra lucha no es contra personas. En los trabajos hay gente, compañeros de trabajo, pésimos. Pero entonces usted tiene que reprendiendo. De eso el Señor, apártame de eso. Y usted va por ahí. Yo reprendo en el nombre de Jesucristo todos los espíritus inmundos que vienen a atacarme a mí, los echo al abismo en el nombre de Jesucristo. Y usted toma su autoridad como hijo de Dios, se viste de la armadura, como buen soldado, entonces va, habla. No va a sacar revólver, porque eso no puede tener. Va con la palabra, con la oración. En el nombre de Jesucristo, dijo, echarán fuera demonios. Lo dijo Cristo. En mi nombre echarán fuera demonios. Pues eso, la palabra está vigente todavía. La palabra nunca va a dejar de ser palabra. Porque el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Así que la ordenanza de Dios no va a pasar. Está vigente. Usemos la autoridad. Pero para eso tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Porque si estamos desvestidos de la armadura, sin el uniforme de soldado de Cristo, entonces nuestra arma no va a trabajar. Y nuestra arma es la oración. Decir en el nombre de Jesucristo, problema, vete al abismo. Y ya, lo está ordenando. Sí, amados hermanos. Por eso debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Vamos a ver en Colosenses 3:10. Más adelantito. Colosenses 3:10. Por eso que tenemos que vestirnos y revestirnos. Porque estamos vestidos con esta ropa. Pero tenemos que revestirnos poniendo la armadura de Dios encima de esta ropa. Y revestido del nuevo. Tenemos que, del nuevo hombre. El cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién nos creó? Dios, el Padre. Ya no es papá y mamá. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta el conocimiento pleno.
Entonces, amados, tenemos que revestirnos del nuevo hombre hasta llegar al conocimiento pleno obedeciendo su palabra. De la única manera que podemos llegar a ese conocimiento pleno es cuando obedecemos la palabra. Ahora veamos otra característica. Una nueva vida. Una nueva vida. Tenemos que apreciar esa nueva vida que tenemos. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. ¿Lo tienen? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero ¿qué pasa en la mayoría de nuestras vidas, hermanos? Que no hemos entendido que somos nuevas criaturas, que somos hechos, engendrados por Dios Padre, que tenemos la naturaleza de Dios en nosotros, que esa vieja naturaleza pecaminosa ya murió. Cristo pagó por eso. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Pasaron, olvídese del pasado. Ahora todas son hechas nuevas. ¿Por quién? Por Dios. Dios nos da un nuevo caminar. Así como nos da un nuevo nacimiento, una nueva vestidura, una nueva educación. Nos da una nueva autoridad. Entonces, eso tenemos que aprender a vivir, esa nueva clase de vida en Cristo. Mediante la palabra de Dios, ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Todo lo viejo ya pasó, mis amados. Murió con la vieja criatura. Veamos en Efesios 2:10, que nos confirma. Efesios 2:10. Retrocedo un poquito otra vez. Efesios 2:10. La palabra de Dios no miente, amados. Tenemos que meternos en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Como 2 y 2 son 4, de que somos hijos de Dios. Somos hechura suya. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. Oh, ¿quién nos hizo? Nuestro Padre Dios. Por eso somos nuevas criaturas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios es tan bueno, nuestro Padre, que solamente no nos engendró, nos hizo nuevas criaturas, sino que también preparó toda esa nueva vida, todas esas buenas obras. Ya las preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Pero esas buenas obras las encontramos aquí. Aquí es que aprendemos. Pero al no aprender las buenas obras que están escritas, entonces continuamos con la vieja vida. Entonces somos nuevas criaturas, pero las cosas viejas no han pasado. Somos esclavos todavía del pecado, de las malas costumbres. Son malas costumbres nada más, hermanos. Dejemos esas malas costumbres, esa ropa vieja. Cuando usted ya esa ropa se envejeció, usted la bota. Ya, no sirve. Y se pone la nueva. Teniendo ropa nueva, usted se va a pedir la vieja. Está loco, no va a ser, ¿verdad? Así mismo, ¿por qué nosotros tenemos una nueva vestidura dada por Cristo? No nos ponemos esta. Y vamos a usar la vieja, la remendada, la hedionda, llena de pecado, de malos recuerdos. No, hermanos. Estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Bendito sea el Señor. Veamos en Romanos 6, 1 al 6. ¿Cómo nos identificamos con Cristo? Romanos capítulo 6, del 1 al 6. Porque mucho cristiano carnal, porque es el carnal el que dice esto. Es lo que dice el primer verso. Romanos capítulo 6, del 1 al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado
continuaremos pecando para que la gracia abunde. Eso piensa un carnal. Voy a pecar y le pido perdón al Señor y ya. ¿Qué dice la palabra? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto, ¿nos identificamos con Cristo? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, bautizados en el agua, bautizados en el Espíritu, bautizados en la palabra de Dios, hemos sido bautizados en su muerte? Por eso estamos muertos, por eso que somos nuevas criaturas. Porque la vieja ya murió. Seríamos anormales que tuviéramos dos criaturas, la vieja y la vieja son dos. ¿Qué es eso? Vamos a vivir el uno como hijo y el otro como zombie. Imposible. Porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo. Cuando nos bautizamos en esas aguas, somos sumergidos. Aquí está la identificación. Somos muertos y sepultados, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, cuando salimos del agua, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una vida de resucitados. Cristo ya no está en una cruz. Cristo ya no sufre. Cristo está sentado a la derecha de Dios Padre en el cielo. Como Señor, como Dios. Porque si vivimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, porque hemos muerto ya a esa vieja vida, así también lo seremos en la resurrección. El problema es que todavía nosotros estamos viviendo como el hombre viejo y estamos despreciando la resurrección de Cristo. Ya no estamos viviendo como verdaderamente resucitados, sino como muertos todavía. Por eso es que estamos frutos malos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, identificado con Él, para que el cuerpo del pecado, las malas costumbres que habían en nosotros, los malos hábitos, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Bendito sea el Señor. Aleluya. El creyente verdadero, amados hermanos, está en Cristo por su muerte al pecado. Identificado con Cristo en su muerte y resurrección. El bautismo para el creyente es símbolo de su sepultura y resurrección con Cristo. De nuestra sepultura y resurrección con Cristo. Colosenses 3, 1 al 3. Colosenses 3, 1 al 3. Bendito sea el Señor. Entonces aquí nos da más instrucción el Señor y nos dice, sí acaso, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en la diestra de Dios. No lo busques en la tierra, que Él no está crucificado. Él está vencedor. Él venció la muerte, resucitó. Entonces tenemos que darle más importancia a lo que está arriba que lo que está abajo. Porque todo lo que está aquí en la tierra se va a quedar. Nada nos vamos a llevar. Nada. Entonces tenemos que poner más atención a lo nuestro. Lo nuestro está arriba. Aquí nada es nuestro. Porque somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso. Nuestra patria está arriba. Por eso nos dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No, por eso nos va a decir el Señor que no quiere decir que no trabajemos, que no hagamos nada, porque nosotros no dice eso. Sino que pongamos nuestra prioridad
¿Qué es lo primero? ¿Dónde está lo primero de nosotros? ¿En el cielo o en la tierra? Dios está allá en el cielo. Él es su trono. Entonces tenemos que pensar, familiarizarnos, conocer el camino, a dónde vamos. ¿Cuál es nuestro futuro? ¿A dónde vamos? Si miramos las cosas de arriba, vamos para arriba. Pero si usted mira para abajo, va a ir para caminar, va a aprender para caminar para abajo. ¿Y qué hay para abajo? El infierno. Nosotros elegimos. Sí, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces, otra característica, una nueva educación. Tenemos que educarnos. No conformarnos con ir a la escuela, universidad. No. Tenemos que tener otra educación, la divina. Juan 6, 44 al 45. San Juan. San Juan capítulo 6 del 44 al 45. Lo dijo Cristo. San Juan capítulo 6 del 44 al 46. Al 45 nomás, al 45. Dice, ninguno puede venir a mí. Si el Padre, dice Cristo, ninguno puede venir a mí, dice Cristo, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Dios, ¿cuál Dios? Son tres: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuál persona mora dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Él es nuestro maestro. Es enseñado por Él. Él es el que nos enseña la palabra de Dios. Él es el que nos da el crecimiento. Él ilumina nuestro conocimiento y abre nuestro entendimiento para poder recibir la sabiduría que está aquí escrita para nosotros. No nos creamos sabios en nuestra propia opinión, no. Sino seamos sabios con la sabiduría de Dios. Todos los hijos de Dios debemos ser enseñados por la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, porque tenemos un maestro. Jeremías 33:3, lo saben de memoria. Clama a mí, dice el Espíritu Santo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No conocemos, pero estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque clamamos al Espíritu Santo. Clamar es más que orar. Es otra clase de oración. Clamar es decir, con una suprema necesidad. Espíritu Santo, por favor, enséñame. Quiero aprender tu palabra. Enséñame. Y el Espíritu Santo dice, bueno, ¿para qué quieres aprender? Para conocer a Dios. Para crecer. Quiero crecer. Quiero cambiar mi vida. Entonces el Espíritu Santo dice, pues perfecto. Abre la Biblia y yo, cada que abre la Biblia, me llamas a mí y yo te explico. Y el Espíritu Santo no se equivoca. Amén. Ningún hombre puede enseñar la Biblia a otro hombre, si no es el Espíritu Santo. Porque el hombre le va a enseñar conforme a la sabiduría del hombre. Pero si es el Espíritu Santo, aquí dice, seréis enseñados por Dios. Esa es la orden divina. Que sea el Espíritu Santo por nosotros, por no tener una intimidad, una conexión, una confianza con el Espíritu Santo, no le pedimos ayuda. Al Espíritu Santo tenemos que pedirle ayuda para todo. Para todo. Tenemos que tomarlo en cuenta. Él vive dentro de nosotros. Pero nosotros somos tan ingratos, tan mal educados con Él, que ni siquiera le decimos, Espíritu Santo, gracias porque estás conmigo. Guíame desde la mañana. Aprenda a abrir los ojos. Comuníquese con Dios.
El Espíritu Santo está ahí. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, voy a salir a trabajar. Guíame. Guía mis pasos. Guía mi vida. Guía mi familia. Protégeme. Porque solamente tú me puedes ayudar. Él es el único que nos va a ayudar, hermano. Lo tenemos tan cerca al Espíritu Santo, pero no lo usamos. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación y una comunión correcta con Él. Lo vemos como algo extraño. No, hermanos, Él es nuestro maestro a toda la verdad. Ahora, vamos a otra vez a hacer una carrera, otra carrera. Pues no andar corriendo como locos, sino un caminar. Porque aquí la carrera es caminar. Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Todo esto es una característica de un cristiano. Lo que nos caracteriza, aquí está. ¿Qué tenemos que hacer? Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto, nosotros también, todos nosotros, amados, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Por qué dicen nubes? Porque están en los aires. Ángeles y demonios que están viendo nuestro proceder. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado de las malas costumbres, el pecado de todo, hermano. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sí, amados, se sentó. Esa es una vida victoriosa, hermanos, cuando confiamos en el Señor, puesto los ojos en Él. Tenemos que correr esta carrera. Correr es que nos apuremos, porque los tiempos son malos. Todo está torcido en el mundo. Todo. A lo malo lo llaman bueno, y a lo bueno lo llaman malo. Y se irá poniendo peor y peor. Por esa razón tenemos que buscar la luz de la palabra, para que esta palabra alumbre nuestra vida, hermano, y podamos caminar como Dios quiere que caminemos. Bendito sea el Señor. Amén. Y para terminar vamos a Mateo 4:4. Mateo 4:4. También se lo saben todo el mundo. Uno de los versos más conocidos, pero el más desobedecido. Mateo 4:4. Hablando al Señor Jesucristo, dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es el alimento principal de nosotros? Bíblicamente es la palabra de Dios. Pero realmente en nuestra vida, ¿cuál es lo primero? Nos levantamos de mañanita y lo primero que estamos buscando es la refrigeradora donde hay comida, pan, lo que sea, pero el pan terrenal. Pero el pan de vida es Cristo, la palabra de Dios. Por eso dice, vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda palabra que salió para nuestra instrucción, que salió de la boca de Dios, está escrita aquí en la Biblia. Pues tenemos que toda la Biblia que comer bastante alimento. Y nos preocupamos a veces que no hay comida para comer, hay que ir a comprar. Cuando aquí tenemos la verdadera comida. Tenemos que comer las dos comidas.
¿Cuánto tiempo le damos para comer, para alimentar nuestro cuerpo? La carne. Más de 1 hora al día le damos. ¿Cuánto tiempo le damos para alimentarnos de la palabra de Dios? Ahí está la diferencia. Por esa razón no crecemos saludablemente. Por esa razón no cambiamos como deberíamos cambiar. La palabra de Dios no ha fallado. Nunca fallará. Lo que estamos fallando somos nosotros. Sí, amados. Si no se alimenta de la palabra de Dios, sencillamente nuestro cristianismo está en duda. Dios mismo va a decir, mi hijo, tú dices que eres cristiano, que eres mi hijo, pero no comes mi palabra. Yo te doy mi alimento y tú lo desprecias. No has cambiado. No has crecido. No te interesa conocerme. ¿Cómo tú puedes querer venir a vivir al cielo conmigo por la eternidad si no me amas? No me amas. Y el Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, mi palabra no la obedece, dice. Sí, amados hermanos. Eso es lo que las características de un cristiano. Vamos a hablar, a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu instrucción divina, porque tú nos amas, Señor, tú nos hablas con cariño. Padre, y nos disciplinas, porque necesitamos de tu disciplina, porque tú dices en tu palabra que el Padre al Hijo que ama, lo disciplina. Si nosotros disciplinamos a nuestros hijos porque los amamos, Señor, ¿cuánto más tú, Señor, que nos amaste, que entregaste a tu Hijo para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros, para nuestra salvación, Señor? Gracias por tu instrucción, gracias por tu consejo divino, gracias, Señor, por tu disciplina, porque tú nos disciplinas, tú nos encarrilas en tu camino, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que esta palabra se haga carne en nosotros y que podamos vivir, que todas estas características de un cristiano verdadero estén en nosotros. Con la ayuda del Espíritu Santo y con el estudio y la vivencia de la palabra de Dios. Padre, gracias para poder crecer en el conocimiento tuyo, Señor, y llegar a la estatura de un varón perfecto como tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias. Ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Salúdense los unos a los otros.